Buenas noches a todos los presentes. Bueno, continuando con la programación del introductorio de anatomía, la semana pasada vimos lo que es músculos del cuerpo humano y miembro superior. Ahora el día de hoy, para acabar la segunda semana, nos toca el miembro inferior. Para ello, como siempre, vamos a dar unas recomendaciones generales, el cual son mantener su cámara y micrófono apagado cuando esté participando. Si desea participar o realizar una pregunta, levantar la mano y escribir por el chat. Ser muy participativo y nunca dejar de preguntar, ¿no? Ánimo. Avancemos. Como ya les había mencionado, el objetivo de esta semana vendría a ser principalmente estos tres, de los cuales el día jueves abarcamos los primeros, tanto el músculo del cuerpo humano como el miembro superior. El día de hoy nos toca el miembro inferior. ¿Qué entiende usted por músculos del cuerpo? Bueno, sí, hubo un error. Es sobre el miembro inferior, ¿no? El miembro inferior como tal está conformado por 4 segmentos. Estos 4, así es como lo vamos a estudiar, muy parecido al miembro superior. Los segmentos en los cuales vamos a estudiar región por región. De los cuales tenemos 4, como se menciona aquí en la diapositiva. Tenemos la cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que el miembro inferior tiene diferentes funciones, entre los cuales está especializado la locomoción como tal, el soporte del peso y el mantenimiento del equilibrio en el cuerpo humano. Dentro de las regiones conformadas del miembro inferior, la cintura pélvica es el que contiene el hueso ilíaco principalmente o hueso coxal. El músculo es el que contiene el fémur, como es el que vamos a poder estudiar, y conecta la cadera con la rodilla. Y la pierna tiene la tibia y peroné, y el pie diferentes tipos de huesos, ¿no? Como es el tarso, metatarso, dedos o falanges. Es similar al miembro superior, pero con otros tipos de huesos y otras funciones, ¿no? Vamos a hablar principalmente sobre la osteología de cada hueso, como tal. Cada miembro inferior tiene 31 huesos, en total serían 62 huesos. Primero debemos saber que el miembro inferior está adaptado para la locomoción y para sostener el peso como tal, en una posición erecta, ¿no? En la cintura pélvica consta por el coxal, o llamado también ilíaco. El muslo, en el muslo encontramos al fémur como tal. En la pierna encontramos a la tibia, el peroné, o también llamada fíbula. Y en el pie, diferentes tipos de huesos, ¿no? Así muy parecido al de la mano, que teníamos diferentes tipos de huesos, en el pie también. Y va a tener una división de tarso y una división de metatarso, ¿no? Dentro del tarso vamos a encontrar diferentes huesos, al igual que en metatarso. En el pie, como ya les había mencionado, también están los dedos, ¿no? Y cada parte vamos a poder observar y poder ver, ¿no? Primero comencemos con el hueso coxal. El hueso coxal, que está situado en la altura de la cadera, es de forma irregular y se divide en 3 partes, como podemos ver en los colores de la imagen, ¿no? Ilion, pubis e isquio. La pubis es este rojo de acá, el ilion es el naranja, medio naranja, y el isquion es el azul. Las 3 partes se reúnen alrededor de una cavidad articular llamada acetábulo y de un orificio llamado agujero, obturador, básicamente. El ilion es esta parte de acá que podemos ver en la imagen. El ilion es la parte más ancha y más alta del hueso, ¿no? Y más grande también. Entre sus detalles óseos se destacan la espina y la escotadura asiática. Aquí podemos ver también que tiene una cresta, muy parecido a la cresta ilíaca, por ejemplo, perdón, lo que es la cresta de la parte de la escápula, también es muy parecido aquí. La espina ilíaca anterior superior, al igual una espina ilíaca posterior superior, la línea glútea, una posterior y anterior, y un tubérculo también presente. Al igual que el acetábulo es el que une a los tres. Este acetábulo une tanto al ilio, al pubis y al isquio. El pubis es la parte pequeña situada por delante,
con el lado opuesto forma la sínfisis del pubis, básicamente. Y el isquion como tal es la parte posterior e inferior del hueso y se caracteriza por su rugor. Es bastante riguroso, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, en esa parte lo que es una espina, también tiene una espina isquiática, un cuerpo como tal de la isquia, una tuberosidad isquiática, una rama isquiática. Todo ello, en cada parte, así como vimos en el miembro superior, se van a insertar diferentes músculos, diferentes ligamentos específicos. Sigamos con el fémur. El fémur es un hueso de los más largos en sí y potentes, ¿no? Y pensados, y en los cuales se reposa la mayor parte del peso corporal del organismo. La talla de una persona equivale a 4 veces la longitud del fémur. O sea, podemos tener 4 de estos fémurs y más o menos es equivalente a una talla de una persona. El cual como se compone con una diáfisis, como siempre hemos venido estudiando los huesos, una diáfisis, y 2 extremos o epífisis. El cuerpo y 2 extremos, ¿no? El cuerpo es una forma prismática, triangular básicamente, se enchanza paulatinamente hacia abajo y presenta rugorosidades en la línea y en su cara posterior, llamada línea áspera del fémur, ¿no? Aquí lo podemos observar, en la vista posterior. En su extremo superior ubicamos el cuello quirúrgico como tal. No sé si recuerdan también en la parte del húmero también presentaba un cuello natural, un cuello quirúrgico y un cuello como tal, ¿no? Del hueso, el cuello anatómico. Básicamente eso, y también un trocánter mayor, el trocánter menor y la cabeza del fémur. La cabeza del fémur con la fosita del ligamento redondo, o fobia también llamada, y la línea intertrocantera, básicamente. Aquí podemos observar la cresta intertrocantera, el trocánter mayor, el trocánter menor y la línea, ¿no? Al igual que la cresta intersócrea, como ya lo había mencionado, y la fobia, que eso es como una escotadura, ¿no? Pequeña, aquí en el hueso, en la cabeza básicamente. Al igual que en la parte, en su extremo inferior, como tal, encontramos los cóndilos, medial y lateral. Cóndilo medial y cóndilo lateral. En su cara posterior está separada por una escotadura intercondilia, mientras que en su cara anterior se aplica la rótula o patela, básicamente llamada. Y los cóndilos son superficies articulares, estos cóndilos de aquí, que podemos ver en parte roja, cóndilos lateral y cóndilo medial, al igual hay epicóndilos laterales y epicóndilos mediales, ¿no? Los cóndilos son superficies articulares que se unen con los platillos tibiales, básicamente la tibia, para conformar la importante articulación, esta articulación llamada femorotibial o articulación de la rodilla, comúnmente llamada articulación de la rodilla. Aquí podemos observar el surco intercontilio y aquí la unión, ¿no? Entre el húmero el húmero en el fémur y lo que es la tibia, ¿no? Ahora, la tibia. La tibia es un hueso llamado también de la canilla, ¿no? Hueso de la canilla. Cuando juegan los futbolistas, básicamente en ese hueso tratan de protegerlo, ¿no? Con la famosa llamada canilla. Se localiza en la cara anteromedial de la pierna, básicamente. Su extremo superior como tal es más ancho. Presenta 2 platillos, llamados platillos tibiales, donde se articula con los cóndilos ya que hemos visto del fémur, ¿no? La tuberosidad tibial ubicada en su cara anterior es rugosa. Aquí podemos observar. Es rugosa para la inserción del músculo cuádriceps femoral. Y en la extremidad inferior presenta un maleolo medial, cuya cara articular se une con el astrágalo del pie. Es un hueso llamado astrágalo del pie. Su borde anterior es prominente y en forma de una letra S, ¿no? Aquí podemos ver más o menos la forma que tiene una S. Y su borde lateral se denomina borde interóseo y en el que se inserta la membrana interósea. En su cara posterior como tal tenemos la línea oblicua
o la inserción del músculo sóleo, también llamada línea sólea. ¿Por qué se va a insertar un músculo, el músculo sóleo, no? Luego pasamos al costado, que es el peroné como tal. El peroné, por ser muy delgado, también se llama fíbula. Presenta cuerpo y dos extremos, ¿no? Con la mayoría de los huesos, un cuerpo y dos extremos. El cuerpo delgado está cubierto totalmente por músculo, que lo llega a proteger. Como ven, es un hueso sumamente delgado y pues es propenso, ¿no?, a sufrir varias fracturas y a poder romperse. El extremo superior presenta un cuello como tal y una cabeza o apófisis estiloides. En su extremo inferior constituye un malolo lateral. Huesos del pie. El pie tiene diferentes huesos y se agrupa de la siguiente manera, con el tarso. El tarso es esta parte de aquí. Se compone de 7 huesos, el llamado astrágalo, el llamado calcáneo como tal. Aquí lo podemos observar, el cuboides, el escafoides y las cuñas, ¿no? Hay 3 cuñas. La cuña medial, la cuña intermedia y la cuña lateral. De esos huesos estaría conformado en lo que es el tarso. Luego también tenemos el metatarso, que consta de 5 huesos, como podemos observar en la imagen. 5 huesos metatarsianos. Estos son largos y pequeños. Se enumeran desde la cara medial del pie y constan de la base proximal y el cuerpo, que es la cabeza, una parte distal. El primer metatarsiano pertenece al dedo mayor, como podemos observarlo aquí, es más grande, no más prominente. Y el segundo se encuentra atrapado eh, en forma de cuña entre las cuñas medial y lateral. Aquí podemos observar, básicamente. Este metatarsiano es el más largo de estos huesos, siendo el quinto tarsiano el más pequeño. Las falanges. Como podemos observar, existen 14 falanges y el primer dedo solo es el único que posee 2 falanges y el restante 3 falanges, como podemos observar en la imagen, ¿no? Aquí les dejo más detallado para que puedan ir observando, le puedan ir reconociendo en qué parte va, ¿no? Y aprendiendo. En la aplicación como tal tenemos que el hueso coxal, la espina ilíaca posterior superior, constituye un referente, ¿no? Aquí en la parte de la espina ilíaca posterior superior es un referente para extraer la médula ósea, como tal, del ilio. Y el estudio de la médula ósea aporta gran información para diferentes enfermedades. No está usado, pero es una parte importante, ¿no? También es usado, pero no tanto. En la aplicación también tenemos diferentes, como yo les había mencionado, fracturas. Y básicamente, si ustedes se dan cuenta, las fracturas vienen lo que son del fémur y de la tibia como tal. El fémur son las más frecuentes por accidentes de tránsito, entre otras, ¿no? Y como es el parte de la tibia también son muy comunes, y básicamente en los futbolistas, porque es ahí donde reciben la mayoría de golpes, ¿no? Por eso se ponen las canillas para proteger tanto la tibia como el peroné. Las fracturas del hueso del tarso se producen frecuentemente en las calles verticales, al que hayan de segundo a tercer piso, primer piso. Y básicamente eso, ¿no? Vamos a ver ahora las regiones. Vamos a observar por regiones. La región glútea como tal. En la región glútea encontramos el surco glúteo, el cual está localizado por debajo del pliegue glúteo. Indica el borde inferior del muslo glúteo y mayor, tiene importancia en la clínica, porque aquí va a determinar la región glútea. Esta línea va a determinar toda la región glútea correspondiente, ¿no? En la región glútea, o llamada también nalgas, se encuentra posterior a la pelvis y es la más prominente, que forma a cada lado los músculos glúteos, como podemos observar en la imagen. Limita cranealmente, o sea, la parte superior, con la cresta ilíaca como tal, y caudalmente con el borde inferior del músculo glúteo. Músculo de la región glútea. En los músculos de la región glútea encontramos los siguientes, ¿no?
son grandes músculos, donde destaca lo que es el glúteo mayor, mediano y menor. Al igual que estos son extensores y abductores, la articulación de la cadera básicamente. Y en un grupo muy muscular, situado profundamente, encontramos pequeños músculos, ¿no? Que son esenciales básicamente para la rotación externa de la articulación como tal. Aquí podemos ver en la imagen, como tal, estos músculos pequeños, ¿no? Músculo gemelo superior, inferior, músculo glúteo medio, el músculo pisiforme, son pequeños músculos, ¿no? Ya en la parte profunda. El músculo glúteo mayor, que es el más prominente y el que podemos notar a simple vista. Este músculo es, como les había mencionado, el voluminoso. Entre las tres, sus fibras son gruesas y es uno de los mayores glúteos del organismo. Se forma un grueso coginete y cuadrilátero sobre la tuberosidad isquémica, básicamente. Se origina en la cresta ilíaca del sacro y ligamento sacrotuberoso y se inserta en en esta línea de aquí, la línea áspera del fémur, en el ligamento iliotibial o en la masticidad, el cual a su vez se inserta en el condilio, básicamente. Entonces ahí podemos ver tanto desde dónde comienza hasta dónde se inserta. El músculo glúteo mayor está inervado por las raíces de la L5, S1 y S2. L5 es lumbar 5, sacro 1 y sacro 2, que forman el nervio glúteo, básicamente. Y la irrigación arterial depende de las arterias glúteas, como podemos ver en la imagen. Son varias arterias pequeñas que van en toda la parte de este músculo, ¿no? Las venas retornan a la pelvis para formar la vena ilíaca interna y este músculo va a ayudar a poder levantar el tronco de una posición flexionada cuando uno está sentado, ¿no? En las aplicaciones como tal, cuando uno está sentado, se puede producir una tuberosidad isquémica, ¿no? Este soporta un gran peso y aquí podemos observar lo que son las úlceras por compresión. En nuestra carrera vamos a observar, en la carrera de enfermería vamos a observar bastante de estas úlceras y vamos a ser partícipes para primero prevenir a que ocurran estas úlceras y luego también, si es que ya ocurre, a tratar de sanarlas, curarlas, ¿no? Porque son parte importante de la recuperación del paciente. A veces el paciente entra por una enfermedad, se cura de esa enfermedad, pero sale con otra. Y entre de esas otras encontramos a las úlceras por presión, entre otras enfermedades intrahospitalarias, ¿no? Por eso es que es de suma importancia el profesional de enfermería para poder evitar este tipo de complicaciones, al igual que otras complicaciones, ¿no? Y en zonas específicas del cuerpo que son más sensibles, como es la parte del glúteo por la tuberosidad isquémica, como aquí menciona, pero también en la parte de la rodilla y en la rodilla, en el talón, entre otras partes, ¿no? Sumamente importante. Luego iremos al músculo glúteo medio, que va detrás del músculo mayor. La mayor parte de este músculo grueso es de forma triangular o en forma de abanico, como pueden ver. Aquí tiene esta forma. Se sitúa en la profundidad del glúteo mayor, sobre la cara externa del ilio. Y este se origina básicamente en la cara externa del ilio, entre las líneas glúteas anterior y posterior. Y se insertan como tal en la cara lateral del troncante mayor. Está inervado por los nervios glúteo superior, lumbar 5 y sacro 1. Y tiene como acciones poder separar y rotar medialmente el muslo, enderezar la pelvis como tal. El siguiente músculo vendría a ser el músculo menor. Este es un músculo de forma más triangular, también en forma de abanico, y es el de más pequeño, ¿no? Entre los músculos de glúteos. Y se sitúa en la profundidad del glúteo medio. Se origina en la cara externa del ilium por delante de la línea glútea anterior, muy parecido al glúteo medio, y se inserta en el borde superior del troncárter mayor del fémur. La inervación también la recibe el nervio glúteo superior. La inervación es parecida en los tres. Tanto el glúteo medio como el glúteo menor reciben irrigación de la arteria glúteo superior. Durante la locomoción, su acción son similares al del glúteo medio. No varían mucho, ¿no?
Siempre tenemos que recordar que las arterias van, o los nervios en este caso, van tomando nombre de acuerdo a qué partes del cuerpo humano va irrigando o va pasando, ¿no? En las aplicaciones tenemos que cuando se produce una debilidad en los músculos glúteos, medio o menor como tal vez por una consecuencia de una cirugía o parálisis, eh, por ejemplo, en una lesión del nervio glúteo superior o diferentes enfermedades, ¿no? Por eso, cuando uno se levanta el pie del lado normal, se hunde la pelvis y de dicho lado estas personas caminan como una marcha del pato, eh, que se conoce como la marcha glútea o cojera del glúteo medio, ¿no? Sino de Trendelenburg, básicamente. Lo hemos visto tal vez cuando hemos visto una carrera, ¿no? Ya de ahí van cojeando cuando se daña esta parte importante del músculo, ¿no? El músculo de la región glútea. Al igual tenemos diferentes tipos de músculos profundos como tal, ¿no? En la región glútea, como son el músculo piriforme o piramidal, el músculo obturador interno, los géminos superiores e inferiores, el cuadrado femoral, cuadrado crural. Estos músculos se encargan básicamente de la rotación de la cadera. Aquí vamos detallando más o menos uno por uno, no tanto porque no vamos a extender mucho, pero los que se puedan en sí. Como tenemos, por ejemplo, el músculo piramidal. Este músculo se ubica en la parte posterior de la pelvis menor y en la parte por detrás de la cadera. Tiene una forma de una pera. Aquí podemos observar en la imagen la forma de una pera. Es por su ubicación el músculo referente de la región glútea. Se origina en la cara anterior del sacro y del ligamento sacrotuberoso. Abandona la pelvis a través del orificio ciático mayor. Aquí podemos observar el orificio ciático mayor. Y se dirige hacia la inserción del vértice del troncardio mayor. Está inervado por las ramas ventrales de las raíces sacro 1 y sacro 2. Todos los músculos profundos reciben la irrigación de la arteria glútea superior, básicamente. Y está incluida en las acciones de la rotación lateral del músculo extendido y la separación del músculo flexional. Tienen bastante relación con el movimiento del muslo, básicamente. El músculo obturador interno, como tal, aquí podemos observar en la imagen, este es el piramidal, y este de aquí, el más abajo, tenemos el músculo obturador interno. Este músculo obturador interno también tiene un aspecto de abanico y se caracteriza por tener un largo y grueso tendón, comparado con su porción muscular, básicamente. Se inserta su origen está ubicado en la porción muscular, se ubica en la parte superior interna de la pared lateral de la pelvis, alrededor del agujero obturador. Y la inserción como tal se da en el tendón donde sale la pelvis, ¿no? Rodeando la espina ciática para fijarse en la cara medial del troncárter mayor o en la fascita digital del obturador. Ese es su nombre llamado Monte común, ¿no? Y la inerva la lumbar 5 y la sacro 1. Luego tenemos el músculo gémino superior e inferior. Estos dos músculos son pequeños músculos situados uno encima de otro, debajo del tendón del obturador interno, como podemos ver acá en la imagen, en el obturador interno, el músculo gémino inferior y aquí el músculo gémino superior. Son bastante pequeños, pero cumplen diferentes funciones, ¿no? En conjunto, todos esos músculos pequeños en conjunto van a ser fundamentales para los movimientos como tal de la región glútea. El gémino superior se origina en la espina ciática, mientras que el gémino inferior lo hace en la tubería isquémica. La inserción de ambos será en el tendón del obturador interno. Así igual, ambos músculos reciben inervación de la raíz del lumbar 5 y el sacro 1. El músculo cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral, como tal, es un músculo pequeño, de aspecto rectangular, corto y plano, y se sitúa en la parte inferior a los músculos obturadores internos y géminos, ¿no? Se origina en el borde lateral de la tuberosidad isquémica y se inserta en la cresta intertrocantera del fémur. Recibe igualmente inervación de las raíces de
lumbar 5 y sacro 1, y el sacro 1, ¿no? Aquí les puedo dejar lo que es un resumen, básicamente, de todo lo que hemos podido hablar. Cada músculo, su inserción, la inserción proximal y distal también, la inervación que tienen estos, y las acciones principales, ¿no? Que son lo que más nos importa, ¿no? De cierta manera. Pasaremos ahora sí a la articulación como tal. La articulación es una de las articulaciones importantes, ¿no? En la parte del miembro inferior, que es la articulación del coxofemoral o de la cadera como tal. Esta articulación soporta el peso y tiene una concavidad profunda, formada principalmente por fibrocartílago, básicamente, del acetábulo o rodete contiloide, ¿no? Y tiene una cápsula fuerte, que es muy resistente, ¿no? O relativamente resistente. Los músculos cercanos a la cadera son muy fuertes y tanto cortos como largos. Al igual que la cápsula tiene diferentes ligamentos, el ligamento iliofemoral, entre otros, ¿no? Aquí podemos observar parte por parte, en el cual tenemos la cabeza como tal, número uno, número dos, la cabeza como tal, cabeza femoral con cartílago articular, el acetábulo como tal, aquí lo podemos ver el acetábulo, fascia lunata, el ligamento femoral, aquí, ligamento de la cabeza femoral, y la membrana del obturador, ¿no? En la parte de acá. Estructuras lo que son vasculares y nerviosas, ¿no? Del agujero ciático como tal. Los agujeros. El agujero ciático mayor y también tenemos el agujero ciático menor, como vemos en la imagen. Comenzamos con el agujero ciático menor, el cual va a contener, o por ahí vamos a pasar lo que es los tendones del músculo obturador interno, arterias y venas pundentas internas y el nervio pudente también. En la parte del agujero ciático mayor tenemos el músculo piriforme, diferentes arterias y venas de la parte del glúteo superior e igualmente inferior, e igualmente las pudentas internas, ¿no? Como vemos, van a entrar diferentes arterias, venas, básicamente nervios isquémicos, como en la lumbar 4, lumbar 5, sacro 1, sacro 2, sacro 3, y nervios también del glúteo superior, nervio del glúteo inferior, entre otros nervios, ¿no? Para poder entender esto tenemos el plexo sacro en sí, es de donde sale, es una vista lateral y podemos ver tanto la división anterior y la división posterior. Aquí podemos observar de dónde es que se originan los diferentes nervios que se han mencionado. Por ejemplo, el nervio piriforme, de dónde es que se originan, de la S3, S2, S1, L5, L4, al igual que el nervio glúteo superior. El nervio pudendo, por ejemplo, es la S2, S3, S4. Básicamente ello, ¿no? Aquí tenemos la parte anterior, básicamente es del nervio ciático popliteo interno o nervio tibial. Y la parte posterior tenemos lo que es el nervio peroneo común como tal. En la parte de las arterias como tales tenemos arterias glúteas superiores, en el cual tenemos dos ramas, ¿no? Las ramas superficiales y las ramas profundas como tal. Esta arteria glúteo superior es la de mayor calibre, irriga por ejemplo, los músculos piriformes, obturador interno y entre la rama nutricia para el coxal también, ¿no? En la rama superficial tenemos que entra el glúteo menor y el mediano, el cual irriga, y también la cara profunda del glúteo mayor. En la rama profunda va de entre los glúteos medio y menor, básicamente. De ahí les dejo lo que son, por dónde es que pasa, por la parte superior y la parte inferior, ¿no? Al igual que qué es lo que irriga, ¿no? En la arteria glútea inferior como tal, la anterior es la arteria glútea mayor, la de mayor calibre. En la arteria glútea inferior tenemos el cual se origina en el tronco común con el pudente interno del tronco anterior de la hipogástrica, básicamente. Pasa entre el sacro 1 y sacro 2, básicamente, o sacro 2 y sacro 3. Y irriga lo que son el glúteo mayor hasta la piel, los músculos como el músculo pelvitroncánteros, básicamente el nervio ciático mayor y la articulación de la cadera.
Se divide en las siguientes ramas, ¿no? Como son las arterias perforantes, la glútea superior, pudendo interno, obturatriz, toda esta parte de aquí, pues, ¿no? La arteria glútea inferior. Ahí se va dividiendo. Y la arteria glútea mayor va para el otro lado. Su rama, ¿no? La arteria pudenda interna. Esa arteria pudenda interna es la cual sale por el agujero ciático mayor, debajo del músculo piriforme, y pegada a la parte de la espina ciática. Pasa por debajo también del ligamento sacrotuberoso y se dirige hacia la fosa isquiorectal, básicamente. Aquí podemos observar la arteria pudente interna, como tal. Al igual acá la arteria glútea inferior y la arteria glútea mayor, también tenemos la arteria obturatriz. En la aplicación como tal tenemos una aplicación también relativamente importante, ¿no? En nuestra carrera, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Lo que es la administración y la inyección con seguridad en la región glútea, ¿no? En la cual se debe utilizar la porción superolateral de las nalgas, es decir, en la zona craneal al tubérculo. Aquí podemos observar aproximadamente por la cresta ilíaca, ya que debajo de ello existen muchos nervios y vasos sanguíneos que podemos dañar si es que lo colocamos. Para ello debemos de tener conocimiento en la parte anatómica, porque es de suma importancia, ¿no? Conocer qué nervios podemos afectar o arterias podemos afectar en el caso de que hagamos una mal colocación. Básicamente ello, ¿no? Por eso es de suma importancia conocer la parte anatómica. Recalcar que obviamente que la carrera de enfermería no es solamente para poner inyecciones, ¿no? Como tal. No es solamente inyectar, nada que ver. Hay muchas otras funciones diferentes a esta, ¿no? Esta es una técnica de la cual se realiza, pero no es como tal en la carrera. Por eso es un poco vago decir que solamente enfermería pone inyecciones, ¿no? Pues no es así. Y ya lo van a ver en la carrera como tal, cuando sigan llevando la carrera, van a ver las diferentes funciones que se cumplen, ¿no? Ahora pasamos a la parte de la región del muslo. El muslo es la región prominente, prominente y también comprometida entre la ingle y la rodilla, básicamente. La piel es delgada y fina, el tejido celular subcutáneo es regular, en tejidos adiposos básicamente. Tiene lo que es llamado también fascialata, se caracteriza por su grosor y por su poseer numerosos orificios que dan paso a diferentes vasos o nervios superficiales. Entre ellos se destaca lo que es el hiato safeno, donde ingresa la vena safena magna para desembocar en la vena femoral como tal. Los músculos de la región del muslo. En el muslo tenemos que dividirlo en tres compartimentos. Compartimento, lo que son, que están separados por diferentes tabiques, ¿no? Compartimiento principal, el primero es el compartimiento anterior externo, que comprende diferentes músculos, entre los cuales podemos destacar el psoas ilíaco, el pectíneo, el cuádriceps femoral, el sartorio, uno de los músculos que tiene una forma de S, aquí lo pueden ver, y es bastante mencionado, el tensor de la fascia lata, también otro músculo. Al igual que tenemos que conocer que todos estos músculos están inervados por el nervio crural, que desciende de la lumbar 2, 3 y 4. Aquí un poco de cada músculo, pequeño nomás. El músculo, por ejemplo, psoas ilíaco, que está ubicado debajo, aquí lo podemos observar, debajo de la ingle, y tiene dos partes, ¿no? La porción ilíaca y el psoas mayor, que se insertan unidos al troncárter menor. Es flexor de la cadera, básicamente. Aquí podemos ver cuál es la acción que cumple, flexor de la cadera, y forma parte del piso del triángulo femoral o de carpo. El músculo, también tenemos por aquí el músculo pectíneo. Este es un músculo de aspecto triangular. Se origina acerca de la pubis y se inserta en la línea pígnea del fémur como tal. También forma parte del triángulo femoral, el piso del triángulo femoral,
y es inervado principalmente por el nervio obturador, el cual desciende de la lumbar 2, 3 y 4. Es un flexor de la cadera. Tenemos otros músculos como es el músculo sartorio, el músculo cuádriceps crural o femoral. El músculo sartorio es el músculo de mayor longitud del cuerpo. Aquí lo podemos ver. Y también tiene esa forma, ¿no? Una forma de S, básicamente. Parecido a una forma de S. Es largo y se origina en la parte de la espina ilíaca anterior superior. Recibe inervación de la rama musculocutánea del nervio crural. Es importante para poder la parte flexora de la pierna y rotar lateralmente el músculo sobre la cadera. El músculo que permite que la persona cruce las piernas sobre la rodilla opuesta, o llamado posición del sastre. Este músculo es de suma importancia para esa acción, ¿no? Luego también tenemos el músculo cuádriceps crural o femoral, el cual es más voluminoso, aquí podemos observar, crural o femoral, y aquí, es más voluminoso, tiene una forma de relieve o prominencia en la cara anterior del músculo y consta de 4 porciones, ¿no? El recto anterior, aquí podemos ver el recto anterior, lo que es el vasto medial, el vasto externo, anterior y interno, ¿no? También tenemos el músculo cuádriceps crural. El músculo cuádriceps crural reúne 4 porciones para insertarse por medio de un tendón conjunto, un tendón llamado tendón rotuliano, en la zona anterior de la tuberosidal de la tibia. Este tendón, conjunto con los del cuádriceps, encierra en su espesor la rótula o patela. Las 4 porciones del cuádriceps reciben la inervación del nervio crural, tomando cada rama nerviosa el nombre de la porción que inerva. Básicamente es el principal extensor de la pierna, este músculo cuádriceps. Aquí podemos ver. Al igual tenemos el músculo extensor de la fascia lata. El músculo extensor de la fascia lata es un músculo alargado. Aquí lo podemos ver. Es un músculo alargado y plano. Mitad de músculo y mitad de aponeurosis, básicamente. Recibe la inervación del nervio glúteo superior. Se empala rotalmente y flexiona el muslo y contribuye a extender la rodilla como tal. Si se pueden observar, también pueden observar lo que es el músculo nervio glúteo superior, es el que más importancia tiene, ¿no? De cierta manera, dentro de tanto de la región glútea como de esta región de aquí, la región del muslo. En el comportamiento medial podemos observar los diferentes músculos, como son los aductores o aproximadores, al igual que el músculo recto interno o músculo grácil. Músculo recto interno, músculo recto. Y el músculo, los aductores son diferentes, como el mediano, menor y mayor. O con su nombre, ¿no? Primero, segundo, tercero, como tal. Dentro de los cuales destaca lo que es aquí, el músculo recto interno grácil. El músculo interno grácil, aquí lo podemos observar, en esta parte de aquí, es largo y delgado, que se ubica en la cara medial del muslo y recibe inervación del nervio obturador. Aproxima el muslo y lo que es la rota medialmente, ¿no? Aproxima el músculo y lo rota medialmente para que la pierna se pueda flexionar. Luego de ello vamos a ver lo que son uno de los más famosos triángulos también, el triángulo de Scarpa. También preguntaba en exámenes, ¿sí lo viste en exámenes? Este triángulo, como podemos observar aquí, contiene lo que es en la parte superior el ligamento inguinal, en la parte lateral lo que es el sartorio, aquí podemos ver el músculo sartorio, y en la parte medial lo que es el primer aductor. En su piso como tal, en la parte medial tenemos el pectíneo y en la parte lateral al psoas ilíaco. Y es famoso porque contiene todo esto de aquí, ¿no? Como es la arteria femoral, sumamente importante, la vena femoral, los diferentes ganglios, tejidos, entre otros, ¿no? En la región femoral posterior como tal, hemos visto la región anterior, tenemos compartimientos. Dentro de estos compartimientos tenemos compartimientos mediales y el compartimiento lateral.
En el compartimento medial encontramos al músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso. Al igual que en las funciones de esto es lo que es flexión y rotación medial de la pierna, al igual que la extensión del músculo. Y es inervado por la rama tibial de la parte isquémica, ¿no? Isquiática, perdón. El compartimiento lateral, tenemos al bíceps femoral, la porción larga, al igualmente que la porción corta. Igual que el anterior, básicamente flexión y rotación de la pierna, ¿no? Y también inervado por, no, pues también no, perdón, inervado por la rama peroné. Una es la rama tibial y la otra es la parte de la rama peroné. La arteria femoral, muy conocida, la arteria femoral. Esta arteria femoral pasa por delante, por la parte de delante y la parte de atrás. Por la parte de delante pasa lo que es piel y fascias subcutáneas, diferentes ganglios inguinales, para poder observar diferentes tipos de tuberosidades o tal vez cáncer también, ¿no? Se puede detectar en la palpación de estos ganglios. La vena también pasa, está la parte de la vena circunfleja ilíaca superior, la rama femoral del genitofemoral, el nervio femorocutáneo interno, básicamente. Y por la parte de detrás pasa lo que es el músculo ileópseo y el pectíneo, y tiene una cápsula articular por tendones del psoas. Y por la parte de afuera, el nervio crural. Esta arteria femoral tiene diferentes ramas, ¿no? En las cuales vamos a más que todo mencionar, porque detallar una por una es bastante complejo. Nos va a demandar bastante tiempo, ¿no? Diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, la pudenda externa superior oficial, la pudenda externa profunda, entre otras, ¿no? El nervio femoral, el nervio crural, es destacado o sale de la L2, L3 y L4 y tiene una división anterior y una división posterior. La división anterior está conformado por el músculo o pasa por el músculo cutáneo lateral o llamado sartorio, también por el músculo medial, que son los pectíneos y el aductor medio, al igual que el nervio del cuádriceps también pasa por ahí, el nervio safenio interno. La división posterior perfora e inerva la parte del obturador externo, la rama por la inervación de la rodilla y el aductor menor y mayor. Aquí podemos ver el nervio, como tal el nervio femoral y crural. La región, la rodilla o la región rotuliana, esta región presenta diferentes límites, ¿no? Entre los cuales destaca la parte superior y la parte inferior. En la parte superior tenemos un plano horizontal que pasa 4 centímetros por encima de la base de la rótula como tal. Y en la parte inferior el plano horizontal que pasa por la tuberosidad anterior de la tibia. La rodilla como tal tiene 3 divisiones, la región rotuliana anterior, la región poplitea posterior y la articulación de la rodilla como tal. Aquí tenemos en la rótula como tal, podemos observarla. También tiene tuberosidades, por ejemplo, aquí en la parte baja o inferior. Tenemos la tuberosidad tibial. Y en la parte superior o craneal tenemos los diferentes vasos, ¿no? Como vaso lateral y medial. La región rotuliana incluye diferentes tejidos blandos dispuestos por delante de la articulación de la rodilla. Y superficialmente se extiende desde el plano epicóndilo hasta el plano que pasa por la tuberosidad de la tibia. Al igual que lateralmente llega hasta el plano condilo posterior, que lo separa de la región poplítea. La articulación de la rodilla como tal, está conformado por la grasa infrarrotuliana como tal, una bolsa superrotuliana, el músculo de la articulación de la rodilla, el músculo cuádriceps, la bolsa prerotuliana, aquí podemos ver en la parte verde, la rótula como tal, también tiene una bolsa infrarrotuliana profunda, al igual que una bolsa infrarrotuliana superficial. Como ven, está compuesto de varias bolsas, ¿no? En las cuales van a entrar o van a ingresar diferentes nervios o arterias. Al igual podemos ver en los diferentes ligamentos o tendones, ¿no? En la base, en la parte de la rodilla como tal. Tenemos al tendón rotuliano, ya
para la podemos observar de otra manera, ¿no? Ya cortado o transversal básicamente. El ligamento lateral interno, al igual, y los meniscos, ¿no? Famosos meniscos mediales, laterales. A veces escuchamos lo que son la rotura de los meniscos en los futbolistas básicamente, y aquí es donde se produce esta rotura, ¿no? Estos meniscos. Al igual tiene diferentes ligamentos, ¿no? Y tendones, y básicamente todo lo que lo compone la rodilla. Ahora pasemos a la región de la pierna. La región de la pierna es una parte ubicada por debajo de la rodilla. Aquí podemos ver un corte transversal y cómo es el compartimiento, ¿no? De la rodilla, el compartimiento anterior y el compartimiento posterior, como tal. Está cubierta por la fascia profunda de la pierna, o fascia sural, que se continúa con la fascia lata y cubre a los músculos de la pierna de manera incompleta, como si fuera una media elástica, ¿no? Esta fascia halla ausente en la región subcutánea de la cara medial de la tibia y sobre la cara subcutánea triangular del segmento inferior del peroné. De ahí pasan diferentes músculos, ¿no? Que podemos observar en la fosa poplitea, como tal. Esta fosa poplitea contiene diferentes músculos, arterias, venas, y puestos por su nombre, ¿no? Vena poplitea, por ejemplo, que podemos observar la arteria poplitea, lo que es el nervio ciático, que va desde la parte de la cadera, lo que es la parte ciática, los tendones bíceps femoral, entre otros, ¿no? Los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna se constan de dos caras, ¿no? Cara anterior y cara posterior. Más que todo vamos a nombrarlos porque uno por uno, claro que cada uno por uno contiene lo que es función, lo que es inervación, lo que es inserción y origen, ¿no? Al igual que la función, como ya había mencionado. Y va a hacerse bastante, bastante largo la clase, sin decirlo. Empezamos a detallar uno por uno. En el comportamiento anterior tenemos al músculo tibial anterior, al músculo extensor común de los dedos del pie, al músculo extensor del dedo largo, el dedo gordo, el músculo peroneo anterior también, ¿no? En la cara posterior tenemos un plano superficial, un plano profundo, en el cual contiene músculo popliteo, músculo sóleo, ¿se acuerdan de la inserción sólea? Aquí tenemos al músculo sóleo, el músculo plantar delgado, al músculo flexor largo del dedo del pie, músculo tibial posterior, el músculo flexor largo del dedo gordo. Comportamiento anterior de la pierna. En el comportamiento anterior de la pierna encontramos lo que es el músculo tibial anterior, por ejemplo, lo que son el músculo extensor largo de los dedos y los músculos extensores largos del dedo gordo, al igual que el músculo peroneo anterior. Siempre hay una característica que el dedo gordo es el que tiene su propio músculo para poder extender. Al igual sucede en la mano. En el comportamiento lateral del pie, la pierna, tenemos al músculo peroné largo, el cual su origen, la parte es superficial, en su origen se da en la parte superficial lateral superior del peroné como tal, o sea, en la cabeza del peroné y en el condilo tibial lateral, y la inserción como tal se da en la parte de la cuneiforme medial y en la base del primer metatarsal. Y es el encargado de poder dar la inversión y flexión plantar del pie y sostiene los arcos del pie. Otro músculo importante es el músculo peroné corto, en el cual se origina en dos tercios inferiores de la superficie lateral del peroné y se inserta en el tubérculo lateral del quinto metatarsal. Y este tiene como función la inversión, o sea, la rotación del pie. Están inervados por el nervio peroné, ¿no? En las arterias de la pierna. En la arteria de la pierna, básicamente, como podemos observar arterias y también en la parte derecha las venas y en la parte izquierda las arterias, tenemos lo que es la arteria femoral. Esta arteria femoral va a dividirse o va a pasar o se va a hacer llamada lo que es arteria poplitea, arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, arteria peroné y el arco plantar, ¿no? Cada uno
sea, todos vienen de la arteria femoral, solo que son sus divisiones. Y se van a llamar de acuerdo a la región en la cual pasa. Igual que las venas, ¿no? La principal es la vena ilíaca externa. Y desde ahí se va a ver varias divisiones, ¿no? La región del pie, ya para poder ir terminando. La región del pie. La región del pie representa el extremo distal del miembro inferior, en el cual descansa finalmente todo el peso corporal. Lo que es básicamente entre sus funciones está el soportar el peso, permite la bipedestación y el equilibrio, y la participación de la marcha, ¿no? Lo que es saltar, correr, entre otros. Está constituido por un número asombroso de partes, lo cual explica su elasticidad. Y constituye cada pie 26 huesos, de los cuales también hay 33 articulaciones. Y ligamentos, ¿no? 13 ligamentos. Aquí podemos ver cada ligamento. En la articulación del pie tenemos lo que son 7 huesos del tarso, como les había mencionado, 5 huesos metatarsianos y 14 falanges. De los cuales los más importantes es aprendernos el tarso, ¿no? Igual que la mano, también los huesos principalmente de ahí. El calcáneo, el estrágalo, el navicular, las cuñas mediales, lateral, medial, proximal y el cuboide, ¿no? Y las diferentes articulaciones podemos ver acá. En los músculos del pie tenemos hasta 4 capas y cada capa tiene un músculo específico. En la primera capa tenemos el músculo obturador del dedo gordo, el músculo flexor corto del plantar, músculo aductor del dedo pequeño. En la segunda capa como tal tenemos el músculo accesorio del flexor largo, el músculo lumbricales del pie básicamente. En la tercera capa los diferentes flexores, el dedo gordo, el dedo pequeño y aductor del dedo gordo también. Y en la cuarta capa tenemos el músculo interóseo del pie. Al igual que en la parte del dorso del pie, tenemos al músculo extensor corto de los dedos, como tal. Los músculos de la región palmar, o sea, de la primera y la segunda capa, como ya se había mencionado, son básicamente esos, ¿no? En los cuales van a poder observar aquí el músculo obturador del dedo pequeño, el músculo flexor del corto plantar, al igual que el músculo obturador del dedo gordo. Aquí también podemos observar el músculo accesorio del flexor largo o cuadrado plantar. Me estaba olvidando, el músculo lumbricales del pie, ¿no? El cual tiene la función de la flexión de la articulación metatarsofalángea y extensión de las articulaciones interfalángicas, básicamente. En la tercera y cuarta capa podemos observar los diferentes tipos de músculos, como son el músculo aductor del dedo gordo, el músculo flexor corto del dedo gordo también, el músculo flexor corto del dedo pequeño, el músculo interóseo del pie. Y las arterias son esas, ¿no? De diferentes arterias, de los cuales principalmente destaca la parte de arriba, ¿no? Desde donde se origina, que es la arteria tibial anterior. De ahí va bajando y se va haciendo diferentes ramas hasta llegar a las arterias digitales dorsales. En la parte plantar también, ¿no? Ahí podemos observar. En la inervación del pie. La inervación del pie básicamente está inerviado por el nervio tibial, que se va a dividir en la parte del nervio plantar medial y la parte del nervio plantar lateral. En la parte del nervio plantar medial va a inervar lo que es el aductor del dedo gordo, flexor corto del dedo gordo, el primer lumbrical, el borde medial del cuarto metatarsiano, ambos bordes, primero, segundo y tercero, y en la parte del nervio plantar lateral y el resto de los músculos, ¿no? En los movimientos del pie tenemos movimientos tanto simples como en conjunto. Dentro del movimiento simple tenemos a la flexión dorsal, flexión palmar, a la rotación en un eje vertical, como podemos observar, y en la rotación de un eje longitudinal. En la parte de movimientos en conjunto tenemos a la dorsión medial del pie, dorsiflexión y también la flexión plantar, perdón. Ahora, para poder terminar, tenemos lo que es los plexos, ¿no? Como tal, el plexo
lumbar y el plexo sacro. El plexo lumbar, el plexo lumbar está por conjuntos. ¿Sí se ve mi imagen, creo? O sea, quedó para. Sí, se ha quedado parado. Iba hablando, vamos a ver ya por último el plexo lumbar y sacro. El plexo lumbar como tal es un conjunto de nervios que se forman a partir de las ramas anteriores y posteriores de las raíces raquídeas, como es la torácica 12, la lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4 y la lumbar 5, como podemos ver en la imagen. Eh, aquí. Lumbar 12, 11, perdón, la torácica 12, lumbar 1, 2, lumbar 3, lumbar 4 y la lumbar 5. El plexo lumbar se ubica inicialmente entre el abdomen y la pelvis. Sus ramas se distribuyen tanto en la pared abdominal, en la pared de la pelvis y finalmente llegando al miembro inferior. Los nervios se originan del plexo, que se origina del plexo lumbar. Son los diferentes nervios como es el nervio, o sea, lo que hemos más nombrado, como es el nervio obturador, el nervio femoral, el nervio genitocrural, entre otros los demás nervios, ¿no? El plexo sacro se origina en lo que es el del tronco lumbar sacro, formado por las raíces L4 y L5, y también unido a las raíces de los sacros, del sacro 1, 2, 3, 4 y 5. Y de la rama del plexo se origina lo que es el nervio glúteo superior, que lo hemos nombrado bastante, al igual que el inferior, el nervio femorocutáneo posterior, el nervio ciático y el nervio pudendo. Y estos nervios van a inervar la parte sensitiva, ¿no? La parte sensitiva de todo miembro inferior. Vamos a poder ver qué es específicamente qué parte es la que inerva, que inerva, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la pierna, como tal, por ejemplo, tenemos el nervio femoral o nervio safeno. En la parte del pie tenemos al nervio ciático, que es también se da aquí, ¿no? Básicamente en la parte del pie, como tal. Al igual que en la pierna, ¿no? También aquí podemos ver. Y así los diferentes imágenes, los diferentes colores van de acuerdo a los nervios que está inervando por ahí, por la parte, ¿no? Tenemos una parte anterior y también tenemos una parte posterior, ¿no? El nervio ciático, básicamente se repiten básicamente lo que es el nervio ciático, el nervio femoral, como tal. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Continuaríamos la siguiente semana en la cual va a exponer un docente de la facultad. El docente nos va a hablar sobre el sistema nervioso como tal. Sistema nervioso que es más complejo todavía que los miembros superiores y miembros inferiores. Creo que mi consideración es uno de los más complejos, para no decir el más complejo. Por lo cual hemos visto conveniente poder invitar a un docente, el docente muy conocido en la facultad y él también de enfermería, y nos va a explicar, nos va a detallar todo el sistema, ¿no? Y bueno, espero haya sido de su agrado. Igual se va a dejar la diapositiva y la grabación en el drive del curso. Bueno, gracias. Hasta la próxima semana.